Hola, buenas tardes. Esto es la retroalimentación de Derecho Sucesorio. Mi nombre es Valeria Michelle López Rodríguez en la materia de Derecho Sucesorio. Manifiesto que este video es únicamente para efectos académicos. Bueno, el día de hoy vamos a abordar temas fundamentales del derecho civil, como es la sucesión, los actos y hechos jurídicos, la representación, el poder y el mandato, los conflictos entre derechos y la distinción entre principios sustantivos y adjetivos. Esos conceptos nos permiten comprender cómo se transmiten derechos y obligaciones, cómo se resuelven conflictos legales y cómo se aplica la ley de manera justa y equilibrada en la práctica jurídica. Bueno, podemos empezar. Principios que rigen a la sucesión en el derecho mexicano. Como sabemos, la sucesión regula cómo se transmiten tanto bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida. Como primer principio tenemos la titularidad del patrimonio. Al morir, el patrimonio no desaparece, sino que un albacea o administrador temporal lo puede manejar hasta la partición de la herencia. Un ejemplo de esto puede ser si Juan muere dejando un negocio, mientras se nombra un albacea, un administrador lo puede manejar. Como siguiente principio tenemos libertad de testar. En este caso, el testador decide cómo repartir sus bienes. Este debe garantizar alimentos a quien corresponda y en todo caso de que no exista un testamento, la ley decide qué hacer con esa herencia. En todo caso, se abre una sucesión legítima o también conocida como intestamentaria. Otro principio es el beneficio de inventario. En este caso, los herederos solo responden por deudas correspondientes o equivalentes al valor de la herencia. Como siguiente principio tenemos la separación de patrimonios. Este impide que los acreedores del difunto reclamen con los bienes personales de los herederos. En este caso se levanta un inventario de los bienes para proteger a los sucesores. Como último principio tenemos el de conmoriencia y transmisión hereditaria. En este caso, si el causante y heredero mueren en el mismo hecho, ninguno sobrevive al otro y la sucesión se abre según lo establece la ley. Como siguiente tema tenemos los elementos de la sucesión. Vamos a empezar con el causante. Prácticamente esta es la persona que fallece y deja los bienes, derechos y las obligaciones. Segundo punto tenemos a los sucesores, que esto lo podemos dividir en dos. En los primeros son los herederos. Estos reciben la totalidad o una parte proporcional de la herencia y los legatarios reciben un bien específico señalado por el testador. Como tercer punto tenemos el patrimonio hereditario. Este prácticamente es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles. No obstante, los derechos personalísimos se extinguen con la muerte, como es la patria potestad. El título de la sucesión. Este es el fundamento legal por el cual se transmite la herencia, ya sea testamento o ley. Como último elemento tenemos la delación de la herencia. Este pues prácticamente es el llamado a los sucesores para aceptar o rechazar la herencia. Un ejemplo donde podemos ver todos los elementos es Juan deja una casa, un auto y cuentas bancarias. Su testamento dice quién recibe qué y los sucesores aceptan formalmente. Efectos de la muerte sobre diversas situaciones jurídicas. La muerte de una persona tiene efectos inmediatos sobre las relaciones jurídicas que ésta mantenía en vida. La extinción de derechos y obligaciones personalísimos. Esto puede ser el uso, la habitación, el usufructo, los derechos de autor en aspecto moral o las obligaciones derivadas de contrato más personales. Un ejemplo de esto es la patria potestad que tenía Juan sobre sus hijos. Esta se extingue con su muerte. La transmisión de derechos y obligaciones patrimoniales. Tanto los bienes, créditos y deudas transmisibles pasan a ser problema de los herederos. Uno de ejemplo de esto es la hipoteca que tiene pendiente Juan de un departamento. Esta pasa a ser responsabilidad de sus herederos hasta el límite del patrimonio heredado. La apertura de la sucesión. La muerte marca el momento exacto en que se abre la sucesión y en que los herederos adquieren derechos sobre la herencia. Un ejemplo, al fallecer Juan, sus hijos adquieren derechos sobre la casa y el auto, aunque todavía no se haga la partición. Como cuarto punto tenemos los efectos familiares. Con la muerte se extinguen vínculos como la patria potestad o el matrimonio. Esa genera nuevas consecuencias jurídicas como la pensión alimenticia en ciertos casos. Un ejemplo de esto es la esposa de Juan puede reclamar la pensión alimenticia para los hijos menores tras su muerte. Y como último punto tenemos los efectos procesales. Estos prácticamente suspenden la personalidad procesal del difunto y la herencia se convierte en sujeto pasivo de juicios hasta la designación de albacea o representante. Un ejemplo de esto es si Juan está demandado por un proveedor, la herencia responde en su lugar hasta que se nombre su albacea.
Especies de sucesiones. En el derecho mexicano existen tres formas principales de la sucesión. La primera es la más común, que es la sucesión testamentaria. Esta se da cuando el causante deja su testamento válido, en donde impone la voluntad de cómo quiere repartir sus bienes. Un ejemplo de esto es de que Juan deja en testamento su casa a su hija y el automóvil a su sobrino. Como segunda, tenemos la sucesión legítima o también conocida como intestamentaria. Esto ocurre cuando no hay testamento, este es inválido o no cubre todo el patrimonio. En este caso, la ley decide a quién hereda. Mayormente siguen un orden de parentescos, como puede ser hijos, cónyuges o padres. Un ejemplo de esto puede ser si Juan muere sin testamento, su patrimonio se repartirá entre su esposa e hijos según la ley. Y por último, tenemos la sucesión mixta. Esta combina un poco de ambas, ya que una parte del patrimonio se reparte conforme al testamento y otra parte conforme a la ley, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Un ejemplo de esto puede ser que Juan dispone en testamento de un inmueble, pero sus cuentas bancarias no se mencionan. Estas últimas se reparten según la ley lo permita. Acto y hecho jurídico, origen y evolución. Podemos diferenciar el hecho jurídico como un acontecimiento natural o humano que produce efectos legales con o sin voluntad. Un ejemplo de este es un accidente de tráfico que genera responsabilidad civil. A diferencia del acto jurídico, ya que este es una manifestación de voluntad destinada a producir consecuencias de derecho. Un ejemplo es una firma de contrato de compraventa de un automóvil. Existen diferentes escuelas con diferentes enfoques. La primera es la escuela francesa. Esta diferencia entre hecho y acto jurídico, destacando que no todos los hechos generan consecuencias por voluntad, ya que algunos dependen de la ley. A diferencia de la escuela alemana, esta desarrolla la teoría del negocio jurídico, centrada en la intención de las partes para producir efectos jurídicos. Un ejemplo de esto es la compraventa de una casa, solo produce efectos porque ambas partes quisieron el acuerdo. Y por último, la de Julián Bonecas considera al acto jurídico como un tipo especial de hecho jurídico, unificando criterios de ambas escuelas. Esto, por un ejemplo, puede ser un testamento, es un acto jurídico que reconoce como hecho legal con efectos específicos. Representación, poder y mandato en el derecho civil. Como primer punto tenemos la representación. Esta prácticamente es la facultad en la que una persona actúa en nombre de otra. En este caso, los efectos jurídicos que puedan traer recaen directamente sobre quien representa. Un ejemplo de este es un abogado que firma documentos en nombre de su cliente. Como segundo punto tenemos el poder. Esta es la manifestación unilateral para que otro realice actos en nombre propio o del otorgante. Un ejemplo de esto es dar poder notarial a alguien para vender tu auto. Y como último tenemos el mandato. Ese es un contrato donde alguien se compromete a actuar en nombre de otro cumpliendo su voluntad. Ejemplo de esto es un mandatario gestiona el alquiler de un local siguiendo las instrucciones del propietario. Como siguiente tema tenemos conflictos entre derechos. Podemos empezar con la proporcionalidad. Esto es limitar un derecho de manera equilibrada frente a otro. Un ejemplo de esto puede ser reducir temporalmente el derecho de reunión por motivos de seguridad pública. Como segundo tenemos la necesidad. Este es solo restringir un derecho si es indispensable para proteger otro. Por ejemplo, limitar la circulación en una zona peligrosa, pero para proteger la vida de las personas. Y por último tenemos la ponderación, que es evaluar un caso por el cual un derecho debe prevalecer buscando equilibrio y justicia. Un ejemplo es decidir entre libertad de expresión y derecho al honor de una persona. Principios sustantivos y adjetivos. Estos principios son muy importantes en el derecho mexicano, ya que, por ejemplo, los sustantivos regulan los derechos y obligaciones, estableciendo lo que es permitido o prohibido, mientras que los adjetivos definen los procedimientos para hacer valer estos derechos. Esto garantiza un debido proceso, ya que ambos principios aseguran la protección de los derechos fundamentales de las personas y que sean correctamente aplicados. Podemos concluir que conocer los principios, los elementos de la sucesión, los efectos de la muerte y las distintas especies de la herencia nos permiten entender cómo se transmiten los bienes y derechos de una persona de manera justa y ordenada. Al mismo tiempo, conocer el acto jurídico y el hecho, la representación, el poder y el mandato, así como los conflictos entre derechos y la distinción entre principio sustantivo y adjetivo, nos brindan herramientas esenciales para aplicar correctamente la ley
y así poder proteger los derechos de las personas y resolver disputas de manera equilibrada. Todos esos conocimientos fortalecen nuestra práctica jurídica, ya que facilitan nuestras decisiones éticas, seguras y fundamentales frente a situaciones reales. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Estas son las referencias del trabajo y que tengan bonita tarde.